Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Sé que hay muchos temas importantísimos en la agenda informativa nacional y este que vamos a abordar hoy no es menos importante. Me ha llamado mucho la atención un reportaje que ayer publicó el equipo de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que tiene su sede en Washington, donde se pregunta cómo Honduras redujo a la mitad su tasa de homicidio. Y el reportaje parte de una premisa que en el 2011 Honduras lideraba un ranking que ningún país quisiera encabezar. Tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, con 93,2 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según datos de Naciones Unidas, o de 86,5, según cifras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y agrega la entrada de este reportaje del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que tiene su sede, como les digo, en Washington. La sensación de inseguridad era generalizada y pocas personas recurrían a la policía cuando eran víctimas de un crimen. Tanto así que el 78,5% de las personas desconfiaba en que la policía tuviera las capacidades para hacer frente a la violencia, de acuerdo a la encuesta Latinobarómetro de 2011. Yo era uno de los 9 millones de hondureños que afirmaba que esa policía solo podía mejorar cambiándola, haciendo una nueva policía. Yo lo reconozco. Yo era uno de esos 9 millones de hondureños que decía, para que tengamos una buena policía hay que cambiar la que tenemos, hay que construir otra, hay que partir de cero. Por eso me llama poderosamente la atención este reportaje elaborado en Washington del Banco Interamericano de Desarrollo, cómo Honduras redujo a la mitad su tasa de homicidios. Sabemos que tenemos homicidios, sabemos que tenemos crímenes múltiples, que algunas veces nos hacen reflexionar si en efecto hemos reducido la tasa de homicidios. Pero cuando uno contrasta los datos de los observatorios de la violencia, comenzando con la Universidad Autónoma, nos damos cuenta que en efecto sí se han reducido los homicidios. El tema de hoy es importante. El tema de hoy no es para esconder ningún otro tema en la agenda, no tenemos por qué. Aquí tenemos libertad e independencia. El tema de hoy es tema de hoy porque también las cosas buenas tenemos que resaltarlas. Este es el tema de Frente a Frente, hoy jueves. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Me complace presentar a don Eduardo Márquez Almeida, representante del Banco Interamericano de Desarrollo para Honduras. Don Eduardo. Muy buenos días. Yo sé que ustedes participan junto a la cooperación suiza en todo este proyecto de reformas que ha conducido a profesionar nuestra policía, a irla mejorando y que a la postre también ha repercutido en la reducción de los homicidios en el país. Sí, buenos días, un placer estar nuevamente aquí en este programa. Quería antes felicitar a Televicentro y a tu programa por poner un asunto tan importante en pauta. Un asunto que no es solamente de Honduras, es un asunto de todo el mundo, en particular de América Latina, de toda América Latina. Y yo sé por qué lo dice, y yo no sé si es cierto, pero alguna gente me habla de la percepción que tienen los representantes de los organismos multilaterales de crédito, de las embajadas, aquí en nuestro país, que generalmente tenemos la tendencia solo a ver lo malo, solo a ver los temas que no nos va bien,
Y yo no sé si es cierto lo que me han dicho, que usted hace esa reflexión de vez en cuando también. No, exacto. Cuando yo llegué, antes de llegar aquí a Honduras, hace 6 meses que estoy aquí, me han dicho varias cosas malas, ¿no? Siempre que la cosa no funciona, que hay varios problemas y todo esto. Cuando llegué aquí en Honduras, he visto que el país, ya he dicho esto antes aquí, el país tiene referencias regionales de vários assuntos, de vários temas. Isto é muito importante mencionar isto por la autoestima de la gente, de los hondureños. É tema muito importante. E, sem dúvida, seguridade é tema muito importante em que Honduras é uma referência. Os resultados que se han alcançado nos últimos 4 anos, de todo o esforço que se ha hecho com seguridade, 5 anos em realidade, han sido espetaculares, ¿no? Com todos os índices que se pueda imaginar. Então, é muito interessante que hoje podamos discutir aqui tanto o que passou com os índices quanto o que passou com os programas e, em particular, liderazgo de pessoas que estão aqui hoje neste estúdio. Mire, y yo lo admito, es que pasamos tan absortos en los temas cotidianos, pasamos tan absortos en la polémica política, pasamos tan absortos en la última década en esa división que ha sufrido la sociedad hondureña, que cuando vemos el horizonte, muchos no ven. Yo por lo menos veo algunas cosas buenas del país, yo lo reconozco y lo traigo aquí al frente a frente, pero generalmente hay segmentos de la población que no miran nada bueno de Honduras, que no miran nada bueno. Y entonces cuando vienen representantes internacionales y dicen, pero este país tiene estas potencialidades, este país ha mejorado en eso, se llevan el asombro que traían una imagen fija de que el país andaba ya al borde del colapso. Sí, esto es un tema realmente muy importante, porque usted, mire, recentemente Honduras recibió um prêmio do programa Mesoamérica, por exemplo, que é um programa com a Fundação Gates de desenvolvimento de saúde. Então, se ganhou, que ha sido o país em la região que mais implementou o programa. E todo o tempo eu recebo notícias novas de coisas interessantes que se ha hecho aqui em Honduras. Na semana passada eu tive a oportunidade, o honor de ter uma reunião com o Papa Francisco em Panamá e foram 2 jovens representando Honduras, não? E representaram pelo país de uma maneira absolutamente íntegra, absolutamente super madura, falando sobre as questões do país de uma maneira de como líderes jovens. Então, esta projeção que o país tem, que empieza a tener y tiene afuera del país, debería también reflexionarse en las personas dentro del país. Muchas gracias, señor Eduardo Márquez Almeida, por eso hemos seleccionado ese tema, porque nos llamó la atención el reportaje del Banco Interamericano de Desarrollo BID. No crean que fue porque el coordinador general adjunto de Gobierno de Gabinete de Seguridad y Defensa, el abogado Luis Suazo, nos dijo el otro día que teníamos que ver las notas positivas. Yo le dije, claro que las vemos, hombre, pero también vemos notas negativas y hay que jugar con el equilibrio. Esto es periodismo, ¿no? Y coincide que hoy lo tenemos aquí de nuevo. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Es un placer tenerlo aquí en frente a frente, igual que al jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional, el general Germán Velázquez. Ya tiene el grado de general, el general Germán Velázquez, que algunas veces me confundo, hombre, y subo los grados. General, bienvenido, es un placer tenerlo en frente a frente. Igual, licenciado Renato, para mí es un placer estar con usted, es un honor poder compartir con nuestro pueblo hondureño estos 5 años que ha tenido Fusina de funcionamiento, en el cual, como usted lo mencionó, pues es un tema de sumo interés para nosotros, ya que sabemos cómo estábamos, y para nosotros hoy estar aquí en su programa es de suma importancia para darles a conocer qué hemos hecho para mejorar la situación del país en materia de seguridad. Muchas gracias, general, pero no puedo eludir este tema y solo me espera unos segunditos, porque yo sé que está informado de él el coordinador general adjunto de Gobierno, el abogado Luis Suazo. Este asunto de ese barco, abogado, que salió de Puerto Cortés con varios contenedores, un contenedor con café hondureño, pero ese contenedor fue transferido a otro barco en Costa Rica. Según la información del gobierno, ese barco llegó también a Colombia, llegó a un puerto español, al final terminó en Livorno, Italia, con el café hondureño,
conteniendo droga. Cuénteme, sé que esto lo han tratado a nivel de las altas esferas ayer en el gobierno, más allá de este comunicado, ¿qué elementos nuevos tenemos sobre esto? Que no solo afecta la imagen del país, sino un producto que nos deja 1.300 millones de dólares en reservas. Es un producto muy importante para Honduras, el café. Gracias, Renato, por tener la oportunidad de referirme a este tema que indudablemente nos preocupó ayer y se hizo una rápida investigación. Quiero recordarle, Renato, y tal vez los ciudadanos no saben, pero desde hace algunos años el Puerto Cortés funciona como lo que se llama una megaduana, donde nosotros tenemos aquí en Honduras una capacidad tecnológica y gente incluso de la Oficina de Fronteras de Estados Unidos, y mecanismos con los cuales se chequean todo lo que se está exportando, de forma que lo que se exporta por Puerto Cortés entra, por ejemplo, a puertos de Estados Unidos sin chequeo y básicamente continúa. Eso nos llevó a poder encontrar, sin dudas, que el contenedor salió de aquí sin ninguna alteración. Nosotros tenemos, y tal vez luego le puedo pasar imágenes, del contenedor, las imágenes del contenedor, donde se nota que solo hay un tipo de producto dentro de ese contenedor. También hay otros mecanismos de seguridad, como el marchamo, que se pone en todo contenedor. Ese fue el mismo con que entró al puerto, fue con el mismo que salió, de tal suerte que ese tampoco fue abierto. Y otra cosa importante es que cuando se abrió el contenedor en Italia, habían dos cosas que son importantes. Habían 23 bultos que estaban fuera de los bultos de café, estaban por encima de los sacos, o sea que no estaban dentro de los sacos, sino que estaban puestos por encima. Y también habían restos ahí de otros marchamos que eran falsificados y que denota que en algún momento esto se abrió en algún otro lugar que no fue aquí en Honduras. Hemos estado requiriendo la información de parte de Costa Rica, de Italia. Ayer teníamos dificultades de tener información porque ya era de noche allá y nosotros estamos con nuestra investigación. Sin embargo, le puedo decir sin lugar a dudas que con la tecnología que nosotros tenemos, se puede apreciar sin lugar a dudas que el contenedor iba en condiciones correctas desde aquí. Y ya vamos a ver esas fotografías, ya las vamos a ver. Y bueno, no había pensado en esa arista. Es decir, nuestros productos ingresan al mercado estadounidense, todos los que salen de Puerto Cortés, con la seguridad que Estados Unidos los va a recibir, porque sabe Estados Unidos que el puerto tiene toda la infraestructura y tecnología para que esos barcos que llegan mercadería a Estados Unidos no carguen droga, ¿no? Sí. Y entonces ellos allá reciben la mercadería sin mayor revisión. Entiendo que así es, sí, por la certificación que tiene el puerto. Efectivamente, y porque esa revisión se hace aquí antes de salir. Y hay controles en todo el tránsito marítimo hasta que llega a Estados Unidos. Cargamento, usualmente, como tenía otro destino, usualmente tal vez no era un cargamento que se chequea. Sin embargo, como estábamos ahorita entrando en enero, que estaba baja la carga, entonces empezaron por controles a abrir más la carga y se abrió. Pero veo que por ahí tenían las imágenes. Las imágenes del escaneo que se hizo al contenedor. Del escaneo que ya las vamos a mostrar, Y ahí se puede apreciar. Esto se refleja con diferencia de colores. Estos son unos rayos gamma, que es la tecnología que se usa para estos procesos y que tiene, como bien decía usted, la certificación internacional. Ahí puede ver, esta es la foto que tiene, y las fotos, porque no solo una del escaneo que se hace sobre el contenedor, y usted puede ver que ahí no hay diferencias de ningún tipo. Los colores se mantienen a lo largo de todo el contenedor y eso lo que le denota es que adentro hay un solo tipo de producto y no hay dos cosas que sean diferentes. Para eso está diseñado esta maquinaria. Y claro, la preocupación es que
Por ejemplo, Estados Unidos comenzará a dudar realmente de la eficiencia en la revisión que se hace aquí en Honduras. Por eso hay que demostrar que si esto ocurrió fue en otro puerto y no en el país. Tener la certeza que no fue en el nuestro, ¿eh? Sí, indudablemente, y Renato, y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos desde el gobierno, en especial la oficina especializada que es Coprisao, de obtener la información de las contrapartes. En el tema de Estados Unidos, para nosotros es importante y reiterar que permanentemente tenemos personal de CBP, que es la agencia de protección de fronteras de Estados Unidos y de control, y ellos participan en estos procesos y como usted bien decía, el puerto está certificado y nosotros tenemos todo el interés de que se aclare esto y que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, y estamos esperando la colaboración y la transparencia de los 3 países por los cuales pasó este contenedor antes de llegar a Italia, que fue Costa Rica, Colombia y España. Si no fue Honduras, ¿cree usted que las autoridades de estos 3 países admitan que en efecto donde se produjo la alteración o la introducción de droga fue en sus puertos? Podemos tener esa certeza de que ellos admitan, no fue en Honduras, fue aquí en Costa Rica, no fue en Honduras, fue en Colombia, no fue en Costa Rica ni en Honduras, fue aquí en el puerto de Algeciras, en España. Mire, Renato, cada quien defiende lo suyo, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros, aquí voy a decir algo, somos de los países que manejamos nuestra información con la mayor transparencia. En todos los temas que tenemos, en temas de homicidios, los datos son reales, en temas de HIV, de SIDA, los datos que manejamos son reales y que se publican son reales, etcétera. Así que nosotros esperaríamos que tener de parte de estos países igual una colaboración y una transparencia en el manejo de estos procesos, pero lo que sí está claro, independientemente de que alguien lo acepte, es que de aquí el contenedor iba completamente limpio, iba normal, con su carga de exportación de café hondureño, que es del mejor del mundo, y que el presidente ha emprendido una lucha a nivel internacional para conseguir un mejor precio de intercambio para nuestros productores. ¿Ha estado con el presidente después de esto que se reveló en Livorno, usted? No, estuve en contacto con él sobre este tema por la vía tecnológica y luego también con la gente de Coprisao. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa? Bueno, estaba al principio preocupado por la información que surgió en medios internacionales, pero inmediatamente se le pudo dar información que llevó a tener la certeza de que aquí eso no había ocurrido aquí en el país, y que esa droga se incluyó después de haber cerrado este contenedor aquí en Honduras. Así que ese café iba limpio y tenemos las pruebas tecnológicas para eso. Mientras vemos esas fotografías, la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, bajo la coordinación de la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio, Coprisao, informó ayer que a través de las aduanas de Honduras se cumplen los controles y estándares de seguridad que establece la OMA. La OMA es la Organización Mundial de Aduanas, la iniciativa de Contenedor Seguro y el proyecto Megapuertos, certificado por los Estados Unidos de América. Según el rastreo de fuentes abiertas de trazabilidad de contenedores, el contenedor CMA-CGM, el pasado 22 de diciembre de 2018, a las 10 p.m., se carga a la embarcación Aspalina y sale a las 4 de la mañana, el 23 de diciembre del año pasado, estoy hablando del año pasado, de Puerto Cortés, el contenedor con cargamento de café para exportación con destino final a Barcelona, España. Aquí hay un error porque el destino final era Livorno, ¿verdad? Sí. Dicho cargamento fue sometido a los controles aduaneros y revisiones no intrusivas de rayos gamma para verificar su contenido, el cual no presentó indicios de mercancías diferentes a las declaradas. Verificando las imágenes de escaneo se pudo constatar que las mismas son homogéneas y no presentaban indicios de cuerpos extraños o no presentan indicios de cuerpos extraños.
De igual forma se pudo constatar que el marchamo con que ingresó al depósito de la operadora portuaria centroamericana es el mismo con el que se embarcó y no presentaba indicios de adulteración. Posteriormente, el 26 de diciembre a las 11:17 de la noche, la embarcación llega al puerto de Moín, Costa Rica, y realiza un transbordo de carga a una nueva embarcación. O sea, sacaron la carga que iba de Puerto Cortés, incluyendo este contenedor con café hondureño, y la pasaron a otro barco. Saliendo el 28 de diciembre a las 12:15 en la madrugada, realizando una parada el 29 de diciembre en el puerto de Turbo, en Cartagena, Colombia, antes de su llegada a Europa. O sea, pasó por Moín, Costa Rica, y Turbo en Colombia. Las autoridades italianas recibieron una alerta, por lo cual realizaron una inspección del contenedor en mención, identificando en el mismo 23 bultos adicionales que contenían supuesta droga. El comunicado del gobierno no dice que llegó a España, pero la información internacional dicen que el barco llegó a España también. Sí, es que efectivamente, como dice ahí, el destino, según el declarado, era España. Probablemente la persona en España lo revendió a Italia y por eso hubo un redestino hacia España. Es importante, dice el gobierno, que recalcar que la mercancía originalmente declarada en Puerto Cortés no presentó indicios de contaminación en su contenido, por lo que fue autorizado su despacho aduanero a su destino final, España. Reiteramos que los controles que se manejan dentro del puerto y en sistemas aduaneros nos acreditan como un puerto seguro, cumpliendo los estándares de seguridad y control del primer nivel. Fue el comunicado que emitió Eni Bautista, comisionada de la Coprizao. Sí. Bueno, estos son todos los elementos, ¿verdad? Esos son todos los elementos, y yo quiero asegurarle a todos los hondureños que en este caso, lastimosamente, la imagen de Honduras se ve empañada. Sin embargo, nosotros tenemos y lo podemos asegurar que ese café salió de aquí sin ninguna alteración. Honduras tiene la obligación de demostrar que así fue y esperar que los países cooperen también. Y si hubo la adulteración en sus puertos, que lo admitan. No, sin duda, yo creo que ahí usted que es del área de la media, ¿no? La comunicación vale tanto quanto na investigação, sí. ¿No? Entonces es muy importante que se tenga comunicación fuera de Honduras, sí. En los mismos medios a donde se ha hecho la comunicación inicial, porque usted sabe que para lanzar una cosa como esa cuesta 100 y para sacar la imagen cuesta 1 millón. Sí. Entonces hay que, muy importante, claro, investigar, tener todos los datos, pero comunicar muy claramente al exterior lo que pasó con ese contenedor. Sí, licenciado Renato, también sí, creo que es una, bueno, además de una responsabilidad de los países por donde pasó este furgón, es una preocupación, porque si en los países de ellos se contaminó, quiere decir que hay estructuras criminales operando. Entonces también, me imagino que están preocupados porque saben que están empleando este método para enviar droga a otros países. No, mire, y nosotros tenemos la certeza como hondureños, por las imágenes escaneadas, tenemos la certeza que no fue aquí, pero igual a todo hay que ponerle un margen de duda, porque al final son seres humanos que hacen todo ese trabajo tecnológico. Sí, pero estas fotos sería muy difícil que las puedan manipular. Recuerde usted que este es un proceso que está certificado y que tenemos gente permanente sobre este proceso. Yo le digo, la confianza en que no fue aquí en Honduras es suficiente para nosotros, y vamos a hacer todo lo necesario para hacerlo saber a todo el mundo. No hay ninguna duda que ese contenedor salió limpio aquí de Honduras. Si hubiera habido algo anormal en esa fotografía, Renato Fusina inmediatamente toma cartas en el asunto, tratar de ver qué fue lo que pasó. Me imagino que los países, cuando ellos empiezan a investigar qué pasó y miren algo anormal, van a proceder con las investigaciones para poder determinar estructuras criminales que están dedicándose a eso. Y tal vez un último comentario, Renato. Las rutas, por supuesto que esta sería una ruta rarísima para una exportación de coca hacia Europa. La coca que va hacia Europa no sale y no sigue esta ruta. La ruta que va hacia el norte pasa por aquí, pero no es de aquí que va a regresar al sur para irse hasta Europa. Usualmente sale por Brasil y por otros países de Sudamérica, y va hay veces hacia África y luego cruza a Europa o va a Europa. Así que estaría en contra de toda la lógica, pero
como usted dice, sería posible, pero nosotros tenemos las evidencias tecnológicas, no de un testimonio, sino las evidencias tecnológicas de la tecnología apropiada para hacer estos chequeos, de que ese contenedor iba en orden. ¿Y solo son hondureños en esos chequeos? ¿O usted me hablaba de que siempre hay presencia de Estados Unidos ahí también, sí, trabajando en la revisión de todos esos contenedores? Permanentemente, y esa certificación, Renato, se dio hace ya algunos años en Puerto Cortés. Yo recuerdo. Y permanentemente, de forma sorpresiva, llegan a hacer verificaciones de que las cosas estén funcionando apropiadamente. Así que Puerto Cortés no ha tenido problemas en todos estos años pasados sobre tener en peligro su certificación, y para Honduras es tan importante este puerto que ahí nosotros mantenemos total concentración sobre que las cosas se mantengan como deben de ser ahí en el puerto. Solo voy a escuchar la reacción que tuvieron los productores de café, porque el tema del café es fundamental para Honduras, es importantísimo, junto a la maquila y con las remesas. Son importantes para mantener relativa estabilidad por las reservas que generan, por los dólares que generan el café. El café no solo debe tener la imagen de que es uno de los mejores cafés del mundo, sino decir el mejor café del mundo, sino que hay limpieza en la transportación del café hacia el mundo también. Esto es importantísimo, y además aquí se juega el prestigio del principal puerto de Centroamérica, Puerto Cortés, que está certificado. Indudablemente. Sí, por eso es que la noticia para nosotros es fundamental, es muy importante. Vamos entonces a presentar ya las reacciones que han tenido los productores de café. Terminamos con el tema, vamos a ir con Cristian, luego presentamos el reportaje del equipo de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo, y a recordar cosas que de repente muchas veces nosotros en este fragor, en esta división en que tenemos, no miramos algunas cosas buenas que el Estado de Honduras tiene. Vaya, yo no voy a decir gobierno, voy a decir Estado, porque al final cualquier cosa que haga un gobierno, cualquier gobierno, o los que están por venir, o los que estuvieron atrás de es el Estado de Honduras al final. Una serie de reacciones surgieron desde el sector caficultor luego de trascender la información que en Italia decomisaron un contenedor con café hondureño en el cual encontraron droga. El presidente de los exportadores confirmó que el contenedor se cargó en Honduras y presumen que el mismo lo contaminaron con la droga al hacer escala en 2 países del área centroamericana. Es un contenedor de una empresa nacional hondureña, con un nombre muy reconocido, y hizo transbordo en Costa Rica y en Panamá. En ambos lugares, en repetitivas ocasiones, lo que sucede es de que abren los contenedores y los contaminan. Esa es la versión que se está manejando hasta ahorita. Además señaló que aún desconocen de qué empresa hondureña es propiedad del café del contenedor, porque 10 exportadores forman parte de su asociación y otros más, e incluso cooperativas, exportan por separado. Los que estamos formalmente agremiados, nosotros somos, ¿cómo se llama? Somos 10, pero definitivamente hay más exportadores, porque usted tiene exportadores grandes que están fuera de la de café, medianos y pequeños. Incluso hoy en día, que el café pues está siendo bastante promovido, bastante importante para nuestro país, usted tiene grupos muy pequeños cooperativistas que también están exportando café. Este caso es el primero que se presenta en Honduras. Para Francisco Ordóñez, vicepresidente del ICAFE, y la dirigencia de los productores, lo anterior es un daño a la imagen del país y al sector, que se debe reparar. Por eso es necesaria una investigación inmediata y exhaustiva. Obviamente afecta a la imagen del país y estamos para defender la imagen del país, y en ese sentido esperar la información oficial a quien corresponde. Que a estas alturas las autoridades deben de tener la información correspondiente, y una vez que la tengan, que procedan con lo que corresponde conforme a ley. Sin duda alguna perjudican no solo la imagen de Honduras, sino que la imagen de la caficultura nacional. Nosotros creemos que es necesaria una investigación
porque pasó por otros países. El presidente de los exportadores explicó que le informaron que la empresa señalada ya exportó más de 2.000 contenedores con café y es la primera vez que se le presenta un caso. El contenedor lo decomisaron el pasado 15 de enero, pero hasta ahora trasciende la información, supuestamente por la investigación que iniciaron. Bien, dejamos a un lado esta información que es de mucho interés, a la gente le está llamando la atención esta noticia que se va a seguir tocando en las próximas emisiones de los servicios informativos de la Corporación Televicentro. Ahora vamos a hablar del tema que nos ocupa esta mañana, las positivas valoraciones del Banco Interamericano de Desarrollo a la reforma que ha contribuido a la reducción de los homicidios en Honduras. Ese es el tema de debate esta mañana. Yo le invito a que usted esté pendiente porque tenemos redes sociales para sus comentarios, @FrenteAFrenteHN en Twitter o FrenteAFrenteHN en Facebook. Ahí en los perfiles se comparte material de el programa y esos son los perfiles oficiales para que usted pueda enviar sus comentarios. También le recuerdo que a través del mensajito al 5550 también puede participar con sus comentarios en el envirómetro de Televicentro que comienza en el Foro Líder. Entonces, ese es el tema, las positivas valoraciones del BID a la reforma que ha contribuido a la reducción de los homicidios en Honduras. La discusión viene después de la pausa comercial. Ya venimos. Ya regresamos a Frente, gracias al internet ilimitado de Claro. Jornada de jueves y la tecnología de punta puesta a su servicio por cortesía de Banco de Occidente para orientarle. Vamos a acercarnos con la plataforma tridimensional Waze y ahí estamos encontrando esas líneas marcadas, graficadas en rojo que nos están orientando sobre tránsito vehicular pesado. El acercamiento del satélite nos lleva al Boulevard Fuerzas Armadas, es fuerte el congestionamiento, líneas en rojo también de vehículos transitando muy lentamente, dirigiéndose frente a Soptravi, la primera avenida de Comayagüela, la octava avenida de Comayagüela, ahora mismo están reportando rojos totales. Intenso también el tránsito vehicular hacia el Boulevard Juan Pablo II, como lo grafica la plataforma. Abundan también la cantidad de alertas de tránsito vehicular muy cerca de la entrada a Residencial El Molinón y en la parte baja del anillo periférico para conectar con la carretera nacional 25, San Pedro Sula. También abunda el tránsito vehicular, es fuerte el congestionamiento en la 33 calle sureste, ahí frente al Palacio Judicial de San Pedro Sula. Tránsito realmente pesado en el Boulevard del Norte, 23 kilómetros por hora y es extensa esta fila de vehículos. Ese es el Boulevard del Este, el segundo anillo periférico y el Boulevard del Norte también, que está altamente congestionado desde el sector del Puente Río Blanco y hasta el sector de Choloma. A tomar en cuenta esta información con inmediatez que llega a ustedes por gentil patrocinio de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Continuamos con Frente a Frente y regresamos más adelante. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, tuvimos una crisis, porque la institución misma que teníamos, la policía, estaba en una crisis de credibilidad. Los síntomas: un talento humano mal educado, mal adiestrado, mal equipado, mal habituallado, mal atendido en infraestructura. La señorita del vehículo, por favor, caballero. ¿Cómo recuperar una institución que había perdido la confianza de su gente? Eso era lo más complicado. La situación era tan grave que habían situaciones muy drásticas en escenarios que se plantearon, y uno de ellos fue cerrar la policía.
Es un gran reto el evaluar la idoneidad del personal de la policía. Enfrentamos este reto con mucha motivación. Desde hacía muchos años habíamos estado pidiendo una verdadera profilaxis dentro de la policía. La integración de ciudadanos en una comisión de depuración y ahora de reforma de la Policía Nacional ha sido fundamental en la credibilidad del proceso y en crear una condición donde se manifiesta por medio de ellos una voluntad de los ciudadanos de querer cambiar una situación y de participar en ella. Muchísimos de los que formaban parte de la Policía Nacional a lo largo de décadas habían estado cubiertos por un manto de impunidad. Cometían delitos, fundamentalmente se aliaban con narcotraficantes, se aliaban con maras y pandillas y ejecutaban actos de violación a los derechos de las personas. Un elemento importante a destacar dentro del proceso de reforma es que no solamente se trató de expulsar a los malos policías de la entidad, sino que se inició una reforma integral al sistema educativo policial. Las reformas a la currícula, la renovación del staff de docente, mejoramiento de la infraestructura educativa. Sin duda alguna son de condiciones ideales para que el nuevo policía sea diferente en la institución. Los requisitos de ingreso aumentaron para las personas, eso nos está dando un policía que tiene más preparación, que está más listo a recibir información. Y quizás que ese fue el punto de partida más importante, porque si usted quiere cambiar a una persona, usted quiere cambiar a una organización, una institución, un país, solo lo puede hacer por la educación. El problema que teníamos también en el país era la impunidad. ¿Y por qué había impunidad? Porque no había investigación. Pero hemos dado un paso más adelante. Ya tenemos nuestra escuela de investigación criminal. Es decir, que si yo voy a buscar a formar un técnico balístico, tengo un laboratorio balístico en esta escuela. Si voy a formar un experto en dactiloscopía, está el laboratorio de dactiloscopía también ahí. O sea, para emplear aquel principio que dice aprender haciendo. Cambió de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que era una de las direcciones que más problemas de corrupción tenía, y se sustituyó por la Dirección Policial de Investigaciones. El generar un clima de generalizada y respeto a la ley es un factor determinante para que no se cometan delitos ni dentro ni fuera de la Policía Nacional. Cuando comenzamos la administración y este proceso de reforma en la seguridad, teníamos dos amenazas importantes, el narcotráfico y las maras y pandillas. El narcotráfico era lo que más nos generaba corrupción en el país. Cuando nosotros comenzamos con este proceso, casi 75-80% de lo que se movía por aire caía a Honduras. Empezamos a hacer diferentes reformas. Una de las principales fue una ley de protección de nuestro espacio aéreo. Lo que más le duele a los criminales es que les golpeen su liderazgo y su dinero. Y con la ley de extradición, la ley de privación, el dominio de bienes de origen ilícito, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con restringir a muchos jueces que dieran medidas sustitutivas de la prisión a peligrosos criminales. Cuando teníamos 11 veces la cantidad, el promedio de homicidios mundial, era difícil que estuviéramos pensando
en bastantes esfuerzos de prevención. Hoy generar programas complementarios entre control y prevención hacia adelante va a ser sumamente importante. ¿Tiene una emergencia médica? No hemos resuelto el problema de seguridad, hemos iniciado y hemos tomado la madeja del problema. Como país, este es un proyecto que va para largo plazo, no es el problema más importante que ya comenzamos, que ya identificamos la ruta para resolverlo, es seguridad. Mucho gusto, igual. Muchas gracias. Vaya pues. En el país, el macroindicador que nosotros hemos tenido para el éxito, medir el éxito de la estrategia de seguridad, ha estado muy basado en el índice de homicidios. Este índice de homicidios ha bajado significativamente, más de 50% en los últimos 4 años, de 86.5. Hoy estamos alrededor de 40 y con una tendencia a la baja, todavía es 5 veces el promedio mundial. Si algo fue vital, fue el financiamiento que brindó el Banco Interamericano de Desarrollo. Con el banco es como aquel jugador que entra a una cancha incierta, que no sabe si va a ganar o va a perder, pero que tiene la obligación de entrar y tener la confianza pues de que lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer y que les planteamos que así necesitamos hacerlo, nos creyeron también. Entonces fueron parte del equipo de esta operación exitosa, vamos a decir, de la seguridad pública en Honduras. Para nosotros, los hondureños, ha sido muy duro, ha habido mucho dolor en muchas familias y esperamos que nosotros hayamos aprendido nuestra lección. Si nosotros descuidamos la seguridad, si las cosas están un día bien en seguridad y las descuidamos, van a volver a causar problemas. No perder de vista que la seguridad está en la base de todo en una sociedad, de su desarrollo y de su capacidad de convivir y de tener bienestar. Un poco después del 2012 estábamos totalmente amolados. Si no, miren lo que pasaba. Hubo que sacar a los militares de los cuarteles para que nos ayudaran a combatir esa violencia y ese montón de homicidios, porque no era fiable la policía. Es decir, no era fiable ni cuando un juez emitía una orden de captura para un extraditable o para un líder de maras. No era fiable por el temor que la policía filtrara la información a los grupos criminales. Hubo que sacar a los militares y hubo un debate bárbaro en Honduras. ¿Para qué sacar a los militares, hombre? Dejémoslo ahí en sus cuarteles. Ellos están para otra misión, se van a contaminar si salen a las calles. ¿Se acuerda, general? Así ¿Se es. acuerda? Sí, claro. Ese era el debate y yo debo recordarlo. Es decir, en el 2011, un poco para atrás, un poco después del 2011, la verdad es que estábamos asustados los hondureños, totalmente asustados de la policía que teníamos y de la criminalidad que avanzaba, del narcotráfico y del montón de homicidios. San Pedro Sula llegó a tener ¿cuántos homicidios por 100.000 habitantes? 184. 184 homicidios por 100.000 habitantes. Y el estándar en el mundo es 8 homicidios. Sí. Y en San Pedro Sula llegaron a tener 184. Yo, como hondureño, uno de los 9 millones de hondureños, decía, hay que eliminar esa policía, hay que comenzar de cero. Y me preguntaba, ¿y qué vamos a hacer con esos policías? Si son 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, ¿dónde vamos a meter esa gente? Y vuélense a comisionados, vuélense a todos. Estábamos desesperados, francamente. No estoy dramatizando Honduras, estábamos desesperados. La comunidad internacional, ya pensaba la comunidad que este era un estado fracasado, que a Honduras habría que reconstruirlo de nuevo, y comenzaron también a llegar, a hablar con las autoridades,
y ver en qué se metían, cómo colaboraban, cómo ayudaban. De ahí surgen también varios programas de la Cooperación Suiza y del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Un poquito antes, un poco después del 2012, yo como hondureño me sentía fracasado con la policía y decía, no hombre, hay que eliminarla, hay que sacarlos a todos y hacer una nueva, porque ya esta gente no tiene remedio. Por eso es que al ver la profesionalización que va logrando, la reducción de los homicidios, yo sé que le falta mucho a la policía hondureña todavía, le falta mucho. Esa premisa debemos tenerla aquí permanente, pero que ha mejorado. Y yo creo que tenemos que verlo eso los hondureños indistintamente en el partido o la ideología que profesemos. Ese es el tema de hoy. Y ya luego vamos a escuchar aquí a don Eduardo Almeida y a todos los demás panelistas. No, ese es un tema muy interesante porque hay tres indicadores fundamentales de seguridad, ¿no? Uno que se habló ya sobre la cuestión de homicidios por 100.000 habitantes, pero hay otro indicador que es justamente lo que usted está comentando, que es la percepción, la confianza en la policía. Este indicador aumentou de 19 em 2015 a 54 em 2017. Portanto, houve mais que o doble de melhora em la confiança de la gente em la policía. Pero aí há tema muito interessante que é o seguinte, seguridade é tema que não tem fundo, não? Então a gente se olvida muito rápido do que passou antes e só pensa como está hoje, não? Então há que mirar que isto é um processo de transformação. E mesmo que hoje se tenha todavia uma percepção da cidadania de que existem problemas de segurança, que los existem, melhorou muito esta percepção, que é o terceiro indicador, de la cidadania, que aumentou 20 pontos por os números que temos de 2015 até 2017. Mas o tema é que, uma vez que estamos hoje na situação de la segurança, hoje o padrão é hoje, o padrão não é mais de 2011, 2012. Então, aí toda a gente tem muita ansiedade, com muita razão, em la melhora de la segurança. Mas a segurança tem alguns fatores muito importantes, programas de segurança. E me gostaria de mencionar alguns, só para mencionar e depois, se vocês podem incluso comentar sobre o que se ha hecho aqui em Honduras. O primeiro tema mais importante é voluntade política. Isso é o primeiro tema de êxito de programas de segurança. E justamente o que temos tenido aqui em Honduras, que passa em outros êxitos que Honduras tem também, é liderazgo. Esto es el punto fundamental, el liderazgo de las personas que están aquí, del ministro, también del ministro Pacheco, que hay que mencionar, excelente, porque ellos han tenido, son los campeones de este proceso. En segundo lugar, que también comentaste, que es el tema de dignificar la función del policía. Hay que dignificar, la función de un policial es una función no solamente de seguridad, pero también de educación. E isto é uma transformação muito significativa e que tem que ver não somente com o governo, tem que ver, como tu disseste, com a questão do Estado, tem que ver com as pessoas, com a maneira com que as pessoas passam a mirar um policial, porque o policial tem uma função muito digna. E isto é um fator que ha cambiado significativamente, que a gente, os próprios policias, passaram a ter a consciência de que são uma função digna, não? E o outro tema importante é a formação dos policias, que também se ha hecho. Outro tema é a melhora de sistemas de investigação. Eu estive, quando liguei, um mês depois que liguei aqui em Honduras, estive na inauguração do laboratório de investigação em São Pedro Sula. Depois, assegurar que este laboratório é um laboratório, não é só referência regional, é uma referência mundial. Ele ha sido hecho com base na experiência que se ha tenido em Colômbia, mas hoje está muito melhor, dicho por la gente de Colômbia, está muito melhor que o próprio laboratório de Colômbia. Então, hoje se tem um laboratório de investigação que é um laboratório de referência mundial. E é nisto que se tem que apontar. E todo o que se haga, em todas as intervenções que se haga, em segurança e em outras também, mas em segurança, é dizer, mire, estas são referências mundiais que se está ponendo em Honduras. E, portanto, o país pode cambiar coisas como segurança, que são muito difíceis de cambiar. Eu venho de uma cidade em Brasil que é das mais perigosas do mundo, não? Qual cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é belíssima a cidade, les invito a ir. Sí. Pero tiene pero es caliente. Es caliente, ¿no? Ha mejorado, pero sigue siendo caliente. Y sé cómo es difícil hacer un cambio en el proceso de seguridad.
Y el último punto que ha sido mencionado, incluso en el video también, es la cuestión de la regulación. Seguridad no es un efecto solo por sí mismo, él tiene varios otros efectos, ¿no? Tiene efecto, por ejemplo, la cuestión de la regulación que se ha hecho del espacio aéreo, la regulación, por ejemplo, que se está haciendo del lavado de activos, porque la seguridad viene junto con todo, con flujo de activos, con lavado de dinero, con drogas, con todos los flujos, con flujo de gente. Entonces, es un marco muy importante que se tiene que hacer, que se ha hecho, que se está en camino, que se está haciendo, de un marco regulatorio de todos los efectos que pueden tener todas estas cosas sobre la cuestión de la seguridad. Mencionó algo muy importante, don Eduardo Almeida, la voluntad política. Y hay que admitirlo, que la voluntad política del presidente cuando nombró esta junta interventora, porque hay que valorar a esta junta interventora también de la policía, claro. Francamente, tiene enemigos, tiene adversarios. Yo lo he dicho aquí, esa gente ha arriesgado su vida. Más de algún depurado quisiera verlos, como dice Arjona, viendo para arriba. Esa gente también se ha arriesgado, se ha jugado el pellejo, pero claro, hubo voluntad política y se les dio autonomía para actuar. Y no podemos desconocer los resultados estos que está comentando aquí el representante del BID en nuestro país. Por eso un mensajito, esa voluntad política que hubo con la comisión que entró a la policía debe existir también con la comisión de acompañamiento que se nombró para educación y que se nombró para salud, porque en el Congreso quieren hacer una reforma para limitar los alcances de esas comisiones. Y esas comisiones, lo ha demostrado la que está en la policía, han colaborado, han ayudado, han contribuido a mejorar, a eficientar, a reformar esta institución. No perdamos la perspectiva con las que están ahí en educación y en salud, no las politicemos. Ayudémosle, en vez de limitarlas, Congreso, ayúdenles, denle más alcance todavía para su trabajo. Vamos a la pausa, vamos a escuchar a nuestros otros dos panelistas, a el abogado Luis Suazo, coordinador general adjunto de gobierno, y a don Germán Márquez, el general Germán Márquez, jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional. Yo quisiera, general, que me comente, cuando salieron la primera vez a la calle, porque hubo también debate en el país. ¿Por qué mandan a los militares a la calle, hombre? Se van a corromper, se van a contaminar también. Recuérdeme aquellos momentos en que todo mundo, y admitámoslo, estábamos asustados por el país que teníamos, la criminalidad, la barbaridad de homicidios. Nuestras ciudades pegaditas, San Pedro Sula y Tegucigalpa, como las dos ciudades más violentas del mundo, en un país de 9 millones de personas, con 112.000 kilómetros, que toda la prensa mundial, Tegucigalpa y San Pedro, pegadas, las dos ciudades más violentas del mundo. Hombre, estábamos con la autoestima por los suelos los hondureños. Las cosas no se han arreglado del todo también, aquí se lo digo al abogado Suazo, pero lo que teníamos hace unos años en materia de seguridad y lo que tenemos hoy, hombre, ya se oxigena uno un poco más y con tranquilidad, no hay duda. Pausa y retornamos. En Honduras. Vamos a ver las primeras reacciones de la gente. Comenzando con Karen Yulisa Cruz, que dice: el gobierno y las autoridades trabajan con mano firme en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Se han dado capturas importantes, extraditado a varios capos de la droga y así poco a poco se hace un excelente trabajo en favor de la seguridad y tranquilidad del país. Aníbal Montoya dice: queda mucho camino que recorrer en materia de seguridad. Esta noticia relacionada con la significativa reducción del número de homicidios por cada 100.000 habitantes a la mitad es excelente. Hay que reconocer este esfuerzo y apoyar iniciativas contra la corrupción e impunidad. Dice Mel Cardona, 2010, reducción no se ve, ya se sabe que maquillan los informes, todos los días muertos. Y no solo uno, sino hasta 7 personas. Tanto dinero que se gasta en seguridad sin ver resultados. Y ahora que uno no puede decir forajo porque los militares lo golpean. Ok, José Peña dice: cada contenedor lleva un sello de seguridad con número de serie único. Una vez cerrado no se puede abrir hasta que llega al punto de destino. ¿Se violó el sello? Pregunta. Esto sobre el contenedor que llevaba el café hondureño y que fue incautado en Livorno, Italia.
José Mario Reyes dice, es evidente la reducción de homicidios, no debemos ser ciegos. Si somos ejemplo a los organismos multilaterales, creo que es bueno mencionarlo, y si somos ejemplo en el mundo, ¿por qué no gritarlo? Es momento de ser ejemplo de lo bueno, Renato. Y tenemos todavía más mensajes. Dice, es positivo, pero ¿quién habla mal de un cliente? Dice Santo Sierra. Este gobierno ha sacado préstamos millonarios del BID para infraestructura refrendados por Secretaría de Seguridad, principalmente para mejoras de postas. Las caravanas que se van del país dicen lo contrario a toda la publicidad pagada. Cindy Rodríguez dice, los resultados de las investigaciones revelan lo contrario. No se engañen. Y le dejo el último, que es de Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal. Con toda la tecnología que dice que tienen, según este funcionario, no fue posible detectar ninguno de los cargamentos de droga que, según la DEA, Tony Hernández distribuyó y procesó en Honduras durante al menos 14 años. El problema no es tecnológico, dice, es de corrupción. Nadie les cree. Ahí está leído el mensaje de Luis Zelaya. Nos vamos a ir a la pausa comercial, vamos a continuar con la discusión después de estos breves consejos comerciales. Ya venimos. Cemento. Cuando escuché un mensaje de una persona, dice, ¿quién va a hablar mal del cliente? Refiriéndose al BID, porque el BID le presta al gobierno de Honduras. Pero le condona inclusive, recordemos que le condona. Un poquito después, o en el gobierno del presidente Zelaya, ¿saben cuánto le condonó el BID a Honduras? Y yo no es que estoy defendiendo al BID, le condonó $1.000 millones. Y de repente un poco más. También recordemos esas cosas, para ser justos y equilibrados. No tenían por qué condonarle. Era deuda de Honduras, tenía que pagar servicio de deuda y capital, y se la condonó. Esas cosas, para ser más justos, reconozcámoslas también. Pero dice un televidente, ¿quién va a hablar mal de un cliente? Si ustedes le prestan al gobierno de Honduras, este les paga con intereses, y así ustedes van teniendo más capital para darle a otros países. La lógica de un ciudadano que dice que ustedes reconocen la reducción de homicidio y las reformas a la policía solo porque son clientes del Estado de Honduras. Todos los proyectos que nosotros hacemos son proyectos que son ejecutados por el gobierno y financiados por nosotros, pero cada proyecto tiene sus indicadores de impacto y los números muestran. Entonces ahí hay que ver los proyectos no como un gasto, pero como una inversión, que es justamente creo que como el abogado Suazo va a mostrar en un minuto, hay que ver como inversión de largo plazo, ¿no? Eso es el tema fundamental, es que todos los proyectos tienen sus medidas de impacto y nosotros monitoreamos todos los números de impacto. Y bueno, y no dejemos escapar esto, aquí somos abiertos. Dice Luis Zelaya que por qué no vieron la droga que transportaba Tony Hernández por ese puerto, el presidente del Central Ejecutivo. Mire, yo creo, primero, está todavía en un juicio. Tony Hernández tiene la posibilidad de defenderse. Tenemos casos, por ejemplo, de otras personas que lo voy a mencionar, de Yanni Rosenthal, que ahora ya murió su padre, donde todos lo vimos que fue acusado como parte de un grupo asociado criminal, y ahora luego que él presentó sus pruebas, las cosas han terminado diferentes. Lo que yo quiero decir nada más, tal vez, para don Luis Zelaya, yo creo que una cosa que a él le daría un prestigio, más bien un nivel de una persona que quiere dirigir este país, es poder reconocer algunas cosas que se han hecho, no por el presidente Hernández, porque ese es el miedo que tienen. Reconocer algo de esto es como reconocerle al presidente Hernández. No, son cientos de miles de hondureños, fiscales, jueces, policías, militares, gente que denunció, estos mismos integrantes de sociedad civil que están en estos procesos. Yo creo que a todos les debemos, a todas esas personas que arriesgan su vida todos los días. Nosotros ahorita mientras estamos hablando, Renato, tenemos 3 personas moviéndolas de casa por las amenazas a muerte que ya están confirmadas. Y yo creo que debemos respeto. Estas cosas no se pueden manejar
con una tranquilidad como la que la quiere hacer. Yo le pediría que respete el trabajo de todos los demás. Si no está de acuerdo, yo le respeto su opinión, pero sin descalificar. Los sellos de esos sacos de café fueron abiertos. Bueno, aquí está confirmado que salió con el mismo marchamo, con el que entró al puerto, con el mismo salió. Es el marchamo que yo he mencionado esa palabra como 5 veces. El marchamo, todavía no la comprendo. El marchamo es una especie de un seguro que solo puede abrirse una vez. Usted lo cierra y queda definitivamente cerrado. Lo que yo dije en algún momento antes es que en Italia se encontraron dentro del contenedor unos marchamos falsificados. O sea, esos son unas piedecitas que son de metal, que son para proteger, y con eso se cierra y se controla de todos los contenedores. Antes de que entre la gráfica, General Germán Velázquez, es bueno recordar lo que teníamos antes del 2012 y después del 2011, que los hondureños estábamos realmente sintiéndonos fracasados como Estado con el nivel de los homicidios. Cuando ustedes entraron a las calles y que se produjo aquel debate en Honduras, ¿qué encontraron como militares? ¿Cómo estaba el país? Así es, licenciado, la verdad que nosotros no vivíamos en una burbuja, también nosotros, nuestras familias eran afectados por la criminalidad, así que fue un gran reto para nosotros, entrar y poder revertir esta situación y dándole cumplimiento a ese artículo 272 de la República que ya nos ordena cooperar con la Policía Nacional en materia de seguridad. Pues nosotros entramos a las calles. Lógicamente, pues a través de los años hemos ganado experiencia, ya anteriormente habíamos participado en Operación Honduras Segura, con muy buen resultado, así que mucha expectativa por parte nuestra, por parte de nuestra gente y nuestra población también, señor. ¿Recuerda usted cuando San Pedro estaba con 182 homicidios por 100,000 habitantes? Así es, yo soy de la Lima Cortés y lógicamente pues sentíamos ese impacto en la seguridad y era mucha preocupación por toda la población, por nosotros mismos, así que para nosotros esa misión histórica que nos encomendó, pues salimos a las calles a cumplirla, la estamos cumpliendo pues con ese deber patriótico que tenemos los soldados. Y una soldados. ONG mexicana que informaba cada 6 meses San Pedro Sula y Tegucigalpa, las 2 ciudades más violentas del mundo. Y los medios destacamos, titulares de 5 columnas, principales espacios en los medios electrónicos. Honduras, uno de los países más violentos, con las 2 ciudades más violentas del mundo. Sinceramente, hombre, qué situación tan difícil la que hemos pasado, la que hemos atravesado. Sí, licenciado, creo que aquí lo que debo resaltar en este pasado reciente que tenemos, estamos hablando de 15, 10, 5 años, es qué fue lo que no hicimos para no repetirlo y qué es lo que hemos hecho en esas decisiones estratégicas que se tomaron, esas acciones al nivel táctico y operacional que nos han llevado a estar en este estadio que estamos en este momento. Le puedo decir, decisiones estratégicas, como se mencionó en los segmentos anteriores, es lo de la Policía Nacional, entrarle de lleno, crear la Policía Militar de Orden Público, mejorar la capacidad de inteligencia e investigación de la Policía Nacional con la DPI, la ATIC en el Ministerio Público. Creo que las decisiones que se tomaron fueron muy importantes. Esas decisiones se han convertido en acciones y estas acciones es lo que nos ha llevado a este nivel en el que estamos en este momento. Sé que todavía falta mucho que hacer, pero poco a poco lo vamos logrando. Y es lo que le vamos a preguntar para que nos lo responda un poquito más adelante al representante del BID en Honduras, don Eduardo Almeida. ¿Qué cree el BID? ¿Qué cree la comunidad internacional? Porque él está en contacto con la comunidad internacional. Falta hacer en el momento en que estamos ya con menos homicidios de lo que estábamos hace algunos años. Pero antes, el número de homicidios reales y proyectados, porque todavía la gente sigue en ese debate en su casa, que cree que no es cierto la cifra que está manejando el gobierno y el observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en relación a los homicidios reales que tiene el país en este instante. Muchas gracias, Renato. Me voy a acercar aquí. Esta es una gráfica que tiene varias información y quisiera comentarla. Esta línea verde es lo que ha ido pasando con el índice de homicidios en el país. Lo que tenemos es que a partir del 2006 empezó y se descuidó, Renato, y todos los hondureños, la seguridad aquí en el país. Fue evidente y aquí está marcado que fue evidente. Yo creo que estamos mal ubicados. En este momento la cámara para mí, mientras se invierte en la ubicación, por favor, tanto el abogado como el general, por favor. Disculpe, público, disculpen ustedes. Sí, gracias. Bueno, lo que tenemos primero es un sexenio de 2006 a 2012, donde tenemos una subida vertiginosa de hasta 25% de aumento de los homicidios en un año.
en este segmento que tenemos de aquí cuando está subiendo. ¿Qué pasó aquí? Descuidamos la seguridad. ¿Quién? Todos, como usted decía, esto es un tema de todos los estados. Claro, el presidente y las autoridades que vienen ahí tienen una responsabilidad. Igual que el presidente Hernández tiene una responsabilidad, y sí, a don Luis Zelaya tiene responsabilidad en esto, el presidente Hernández, en que ha bajado. ¿Qué pasó? Empezaron aquí en tiempos del presidente Pepe Lobo, donde el presidente Hernández era el presidente del Congreso, a hacer una serie de cambios y de reformas que empezaron a cambiar la tendencia que teníamos de un promedio de 12.83 de crecimiento aquí de los homicidios. Aquí se tomaron una serie de decisiones, empezaron a crearse institucionalidad nueva, cambiaron los procesos, se invirtió muchos recursos que vinieron de la tasa de seguridad y eso empezó aquí a bajar. Este dato de aquí, cuando hay gente que cuando iba para arriba decían que era cierto. Hoy que va para abajo y que el Observatorio de la Violencia es la misma fuente que antes era creíble, ahora ya no es creíble. Yo creo que estas cosas las tenemos que ver. ¿Qué significa esta raya aquí roja hasta allá arriba? Significa una cosa sencilla. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron aquí? Hubiéramos continuado subiendo a un ritmo de 12.83%. ¿A dónde estaríamos? Estos son los crecimientos anuales. Hubiéramos perdido, Renato, hasta esta fecha, 45,000 vidas. Realmente nosotros decimos se salvaron 45,000 vidas y eso, solo este valor de estas vidas vale la pena todo lo que hemos invertido. Hay cosas que nosotros tenemos que entender. Aquí, entre este espacio y este espacio, claro, subiendo y bajando, hemos tenido 67,000 ciudadanos que murieron. En este contexto, aquí estábamos prácticamente en 42.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2006. En el 2006. Cuando lo dejó más o menos como lo dejó Maduro. Hoy aquí estamos en 40, estamos más o menos en la misma situación que estábamos hace 12 años. Sin embargo, perdimos 67,000 vidas. Eso solo en términos de vida, ya no digamos todo lo que hemos tenido que invertir, los sacrificios que hemos debido hacer como país, las inversiones que no se hicieron, las oportunidades que se perdieron y que estamos tratando de recuperar, pero esta es una función de todos, recuperarlas. Así que 67,000 vidas, el precio en vidas para regresar a donde lo dejó el presidente Maduro y lo que pasó en estos 4-5 años que tenemos aquí. Ok, solo permítame un segundito, porque hay más gráficas. Sí. ¿Estamos en cuántos homicidios en este momento? En 40.40 cerramos el año, ahorita estamos en 39.90. Yo soy un soñador, don Eduardo Almeida. A mí me gustaría que estuviéramos en el estándar internacional, que estuviéramos en 8 homicidios por 100,000 habitantes. Yo, en mis sueños, yo soy un soñador. Sueño dormido, sueño despierto, me idealizo en lo personal, me idealizo en el colectivo de mi hogar, me idealizo en la familia, me idealizo en la sociedad en general, viendo a una Honduras próspera, viendo a una Honduras en crecimiento continuo, viendo menos inequidad, menos desigualdad. Así me idealizo yo en ese contexto, en un país que va para arriba. Yo me idealizo el día que vea en un titular de un periódico europeo, de la prensa europea, de América Latina, del norte del continente donde vivimos, que Honduras ha reducido su tasa de homicidios a 8 en relación a 100,000 habitantes. Desde la comunidad internacional, que se puede, si lo pudieron otros, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Qué nos falta hacer para llegar a ese porcentaje? No, existen muchos puntos que tienen que ser pensados y la semana pasada yo estuve en reunión con el ministro Pacheco de Seguridad y él tiene una visión bastante clara para las inversiones en los próximos años. Pero hay por lo menos 2 aspectos muy importantes. Uno que es continuar lo que se está haciendo hoy.
continuar todo lo que es la cuestión de la reforma de la policía. Hay todavía pocos policías en relación al número de habitantes, entonces se quiere llegar a un número de más o menos 26.000 policías en algunos años. Entonces esto tiene que continuar. Toda la cuestión de dignificar la función de la policía, como había comentado antes, la formación de los policías, el reclutamiento de los policías y también la reforma, que es la reforma regulatoria. Tiene que continuar este proceso que está hoy. Pero hay una serie de otras acciones que son acciones de policía de comunidad, que es de mejorar la seguridad de la comunidad, de las comunidades, ¿no? Porque la gente tiene que sentir que en su propia familia, que en su propia comunidad donde vive, puede caminar de un lado a otro, puede salir a las 4 de la mañana para ir a trabajar como la mayoría de las señoras y de los señores salen de este país para tomar para ir a sus trabajos. Y esta es una intervención que es bastante compleja de hacer, que es muy importante porque depende mucho, como usted ha dicho, de todo el país, de la sociedad civil, de la comunidad, de las personas, y intervenciones que son intervenciones muy específicas en las comunidades y en las familias. Todavía hoy, como ustedes saben, en Honduras, todo lo que es feminicidio es un número bastante elevado, todo lo que es la violencia familiar es un número bastante elevado. Entonces hay que pensar, y se está en esta dirección, de intervenciones que sean hechas, sean enfocadas en lo que son las comunidades y las familias. La sociedad civil no se queda atrás. Aquí yo recibo mensajes de diferentes miembros de la sociedad civil y con todo y que también genera controversia, yo debo admitir que esta sociedad civil encabezada por la ASJ es propositiva. Cada quien ha hecho en el momento histórico del país lo suyo y bueno para Honduras. Yo recuerdo cuando los desaparecidos, había una sociedad civil también beligerante, que contribuyó mucho a presionar para que se redujera la violación de los derechos humanos. Yo no debo desconocer lo que hizo el CODE en su momento con Custodio, con Pavón, con Maldonado. No puedo desconocer lo que hizo el COFADE. Cada sociedad civil en ese momento jugó su papel importante, como lo está jugando esta sociedad civil ahora que preside la ASJ. Esta ASJ que también, como suele suceder con todo en Honduras, tiene sus adversarios, pero démosle el mérito que tiene. Ellos se arriesgaron a hablar de investigación criminal y depuración de la policía cuando muchas autoridades tenían miedo por temor después del asesinato de Julieta. Pero también aquí se complementa porque hubo un instante en que se produjo la voluntad política y se dijo, no podemos seguir así porque si no el país se va a autodestruir. Hay que reconocer todo eso, hay que valorar todo eso y poner en perspectiva el rol que tiene que los ciudadanos, que la sociedad civil como tal salga y diga necesitamos hacer esto y contribuya y se involucre en las acciones que pueda hacer el gobierno. Sobre esto vamos a hablar y de otras gráficas, por favor, abogado Suazo. Sí, si quieren podemos pasar a otra gráfica. Este es lo que está pasando en México. ¿Qué está pasando en México? Ellos vinieron en el 2008, tenían 13 homicidios por cada 100,000, empezaron a subir, llegaron a 24. Tomaron unas decisiones y llegaron hasta 17 y luego descuidaron otra vez su seguridad. Y mire hasta dónde han llegado. Este año están cerrando prácticamente en 28. Por eso usted ve al presidente Andrés Manuel López Obrador tomando decisiones de crear una Guardia Nacional que se parece mucho a lo que nosotros tenemos aquí como policía militar. Ahora, uno de los ciudadanos comentaba sobre lo que hemos invertido. Yo le voy a decir a dónde nos estamos jugando si pasamos a la siguiente gráfica. Este es de una gráfica que tiene el Instituto de Paz y donde tenemos aquí por regiones. Y quiero llamar la atención sobre lo que pasa, por ejemplo, en Norteamérica, donde la mayor parte del costo en temas de seguridad están en inversión militar y en inversión en seguridad interna, y lo que pasa en nuestra zona, en nuestra región, de todo lo que son los costos de la violencia, los costos de la violencia son
el costo directo de la pérdida de personas y los costos indirectos, de la pérdida de la vida de las personas y de estos procesos. Hay luego otro análisis que se llama el impacto del costo de la violencia, que incluye el efecto multiplicador, que es si yo dejo de invertir para poder hacer protección y esos recursos se dirigen a más infraestructura de desarrollo o educación, va a tener un reflejo, va a tener una consecuencia positiva en la economía, pero uno no puede avanzar si no tiene seguridad. Y miren el costo en nuestra región, 65% es el costo de la violencia, es por las vidas perdidas y por lo que no pasa en los países en razón de tener un contexto de alta violencia como nosotros heredamos y como se está corrigiendo. El siguiente, para Honduras, según este estudio, en Honduras el 30% del PIB se gasta o tiene impacto el tema del costo de la violencia con respecto al PIB. Perdón, con respecto al PIB 30% es el costo de la violencia. ¿Por qué el presidente estaba mencionando su compromiso de regresar la paz y la seguridad al país? Y hace poco, la semana pasada, lo dijo en repetidas oportunidades, que lo que quiere es regresar, como usted bien decía, a tener promedios de homicidios, al menos de los países más desarrollados en el mundo, que era exactamente lo que usted decía. Y ahí hay dos temas que discutir. Uno, los efectos macroeconómicos de tener un país en paz. Este estudio al que me estaba refiriendo dice que en los últimos 70 años el PIB per cápita creció 3 veces más en los países que tenían más paz que los que tenían menos paz. Que también en esos países los intereses para los préstamos y el financiamiento son más bajos y son estables, lo que hace predecible para los inversionistas. La inflación es de 3 a 10 veces menos volátil y los flujos de inversión extranjera directa anual son al menos 2 veces por cada una. Está claro y lo resumo. Entre más violento es un país, entre más homicidios tienes un país, más plata debe invertirse en reducir esa violencia. Es decir, y un país que invierte una tercera parte de sus capitales, de su riqueza, en cómo controlar la violencia, y no en carreteras, no en escuelas, no en hospitales, no en mejorar ni la salud ni la educación, es un país que se estanca, es un país con una imagen donde nadie quiere invertir. Está claro, entre más violento es el país, más plata para tratar de controlar esa violencia. Pero contra estos costos, Renato, debemos de comparar lo que hemos estado invirtiendo como país en reparar esa pérdida de seguridad que tuvimos y en entender que no debemos de olvidar y que si nosotros nos descuidamos podemos tener un repunte. Y por eso se generó Morazán 2, donde se hacen unos ajustes, donde el presidente dice, no, todavía no estamos en una posición satisfactoria, vamos a redoblar los esfuerzos, hemos cambiado la estrategia de seguridad. Lo hemos empezado a ver en las intervenciones que ya el presidente ha ido a Marateca y también en la colonia Villada Morales, aquí en Tegucigalpa. Esos procesos, Renato, los estamos teniendo en varias zonas en el país para recuperar la parte social que hemos perdido durante todo este tiempo, y por eso es tan importante que los líderes políticos en especial, yo entiendo que tienen que atacar porque están en la oposición y su función es atacar, pero que lo hagan más constructivamente, que no se enfoquen en la división, en desestabilizar el país, porque todas esas cosas tienen estos efectos. Y después, yo le reitero, el presidente Hernández ha sido responsable de que empecemos a recuperar la paz. Sí, ha sido responsable y mucho más que lo hemos acompañado en este proceso, pero es un proceso al final de todos, Renato, donde todos debemos de estar, cada quien debe de cumplir, los empresarios deben de jugar su rol, la sociedad civil está jugando cada vez más activamente su rol, debemos de reconstruir el país, que casi lo habíamos perdido. Y entonces vale llamar a que ellos ejerzan liderazgos positivos sobre el país, que avancemos,
porque aquí, fíjese que viene el BID que se juega su prestigio y la gente no cree. El observatorio de la universidad y la gente no cree. Y entonces necesitamos recobrar la confianza en estos estamentos, si no vamos a confiar en el gobierno. Pero mire, la oposición en cualquier parte del mundo así por supuesto. Es crítica. Claro. La oposición es crítica. Por supuesto. Solo que en otras partes del mundo, acompañado a la crítica, va una propuesta para convencer al ciudadano. A eso me estoy refiriendo. De repente es lo que nos hace falta a nosotros. A ¿verdad? eso me estoy refiriendo. Que no quedemos simplemente en la crítica para convencer a la gente y llegar al poder, sino convenzamos a la gente, más allá de la crítica, con la alternativa, con la propuesta de lo que ustedes no han podido hacer y que otro piensa más y pudiera ejecutar. Yo así concibo la democracia. Exactamente. Sí, yo no quiero entrar en el tema político, que es un tema muy más de ustedes, ¿no? Pero yo quería solo reforzar el punto que el abogado, que el viceministro Suazo mencionó, que es el tema de que seguridad es una inversión para largo plazo y para generación de economía. Entonces, si se mantienen los niveles de inversión en seguridad, lo que pasa es que se genera un ciclo virtuoso, en que hay más paz, hay más seguridad, por tanto, las empresas se ponen con más ganas, con menos riesgo para invertir y, por tanto, se genera más economía, se genera más empleo y se reduce el problema de seguridad. Entonces, este ciclo, que es un ciclo virtuoso, es lo que tenemos que alcanzar de manera sostenible, ¿no? Creo que ha mejorado bastante. Quería solo mencionar que Honduras tiene 85% de las inversiones hechas en Honduras son hechas por el sector privado y solo 15% son hechas por el sector público. Entonces es un país que como otros, es muy basado en la inversión privada. Y el año pasado, el primer semestre del año pasado, Honduras ha sido uno de los pocos países en América Latina que tuvo aumento en la inversión privada. Entonces, esto es muy importante porque, una vez más, la seguridad genera un ciclo que es un ciclo positivo, un ciclo virtuoso. Y ahí tenemos que alcanzar. Un lugar donde reduzem-se os níveis de criminalidade, pero também se aumenta a inversão porque a gente confia mais no país e, portanto, se genera mais emprego, se invierte mais em educação e, portanto, se leva a uma situação sostenível deste ciclo virtuoso. O que passa em muitos países, e passou incluso em meu país, em minhas cidades, exatamente o que a curva que você ha mostrado de México, não? Onde se hace um bom trabalho ao início, depois se deixa de invertir, se deixa de planificar e invertir, se baja novamente, volve ao ciclo, que seria o ciclo que seria vicioso, não? Que baja e depois tem que gastar muito mais para subir. Lo interessante é manter esta sostenibilidad del ciclo virtuoso. Bueno, ayer López Obrador dijo que a partir de ayer ya no es la prioridad andar capturando narcos en México. Así lo dijo López Obrador. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va, porque se pudo entender a partir de hoy, ayer fue miércoles, ya mi prioridad no es este asunto en el que se metió Felipe Calderón, en el que se metió un poco Peña Nieto, eso andar capturando narcos y metidos en ese asunto de combatir a los traficantes de droga. Pero está anunciando una Guardia Nacional también, ¿verdad? Vamos a ver, lo de López Obrador en México está en incógnita, ¿cómo le va a ir? Ojalá que le vaya bien. Ojalá que le vaya bien. Y el mensaje del ministro lo hemos entendido. El mensaje del ministro lo hemos entendido. El mensaje que envía el ministro a la gente o el viceministro a la gente es, por favor, compréndannos si seguimos invirtiendo en seguridad, porque el invertir en seguridad implica ir reduciendo esa violencia que afeó el nombre de Honduras, que nos produjo un montón de muertos, que nos ahuyentó la inversión, que nos generó un montón de desempleados y más pobreza. Permítannos que sigamos con esta inversión en seguridad para alcanzar esos niveles de desarrollo que solo se alcanzan cuando hay inversión, que genere empleo y que le produce riqueza al país. Ese es el mensaje que está enviando a la gente, así lo comprendo. Así exactamente es, Renato, así exactamente es. Muy bien. Y decir, todos nos tenemos que subir en este barco, ya sea en la oposición, pero con una oposición constructiva. Es más, hasta Sun Tzu dice que uno no destruye lo que piensa conquistar. Entonces, por favor, necesitamos construir país
porque es cierto, si alguien no está de acuerdo con el presidente, está bien, no sé que no esté de acuerdo, pero al final el daño se lo hacemos a Juan Pérez, que está en una montaña allá, y al final se le encarecen sus productos, no le llega la seguridad, no llegan los servicios públicos, porque estamos en otras discusiones, y estas son las discusiones reales, de construir un país, que es lo que necesitamos, Renato. Y este segmento lo terminamos con el general Germán Velázquez y su mensaje al público. Bueno, así es, creo que la crítica es importante, pero la crítica constructiva. Y si la crítica viene acompañada de recomendaciones que nosotros podamos tomar para implementarlas, es mucho mejor. Así que entendemos pues el trabajo de la oposición, respetamos también sus observaciones, pero también pues creo que aquí el llamado es que nos unamos todos a esta lucha, que es de todos los hondureños, porque al final quien sale beneficiado somos todos nosotros. Cuando decimos todos, somos nosotros, nuestro pueblo, nuestras familias, el país, la economía, todo se mejora. Así que el llamado es a unir fuerzas, criticar pero constructivamente. Vamos a ver, antes de ir a la pausa, un ejercicio. ¿Cuándo y en qué década Honduras tuvo 8 homicidios por 100.000 habitantes? Porque en algún momento la tuvimos, ¿verdad? Menos habitantes, en algún momento la tuvimos. Mire, yo no le puedo responder porque no teníamos suficiente información bueno, hasta allá atrás, pero... Sería bueno para analizar el contexto de aquella época y hacer contrastes con esta época. ¿Cuándo Honduras tuvo 8 homicidios por 100.000 habitantes? ¿Alguien lo sabe? Bueno, aquí creo que sería importante, Renato, verlo, la cultura o la costumbre. Bueno, ayer estuvimos en el departamento del Ancho y vimos que hay regiones del país que tienden a resolver los conflictos de manera más violenta. Entonces, creo que 8 homicidios en el país habría que buscar en la historia. No, que ese es el problema que están enfocando las autoridades y hacia ahí se están dirigiendo. Que muchos de los homicidios en este momento se generan en la convivencia ciudadana o en la pésima convivencia que tenemos en algunos municipios. Yo recuerdo en los 70 la mayor parte de homicidios en Honduras se daban en las cantinas, producto del alcohol. Pero sí me gustaría saber, para hacer el contraste, en qué época el país tuvo 8 homicidios por 100.000 habitantes, indistintamente de la población que hayamos tenido, para hacer los contrastes con estos tiempos modernos. Después de la pausa, estamos entrando en la recta final, venimos y seguimos comentando este informe de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo que valora la reducción de los homicidios que ha tenido Honduras en los últimos años, cuando estuvimos en la cima con 184 en San Pedro Sula y 93 promedio en el país por 100.000 habitantes. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, la tecnología de punta puesta a su servicio por cortesía de Banco de Occidente. La plataforma tridimensional Waze ya nos ubica cómo está mejorando el tránsito vehicular en la capital de la República, aunque se mantienen algunos rojos fuertes. Nos vamos a acercar, justamente nos atrae la atención esta línea de vehículos muy cerca de la colonia Lomas del Norte, colonia José Ángel Ulloa, y hasta conectar con la CA5, ahí muy cerca del Lolo. También otras líneas de vehículos que no están dando tregua en el Boulevard Fuerzas Armadas, y ahí ustedes pueden ver esa especie de cruz que forman con la cantidad de vehículos que fluyen del Boulevard Económica Europea. Y movemos la plataforma porque estamos encontrando fuerte congestionamiento en el Boulevard José Cecilio del Valle, que no mejora ese punto. También tenemos actividad en la Séptima Avenida. Se mantiene fuerte el congestionamiento y líneas moderadas cruzando sobre la avenida Jerez, ahí muy cerca del sector del Guanacaste. También tenemos un rojo fuerte en el Boulevard Centroamérica, en el carril que conduce para conectar con Anillo Periférico. La diagonal República de Corea, también con rojo intenso. San Pedro Sula, aquí sí ha mejorado visiblemente el tránsito vehicular, aunque la 33 calle todavía reporta líneas de vehículos que están queriendo mantenerse durante varios minutos. La 33 calle también está con fuerte congestionamiento. Tegucigalpa y San Pedro Sula, con la tecnología de punta, la plataforma tridimensional Waze, y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Bueno, nos retroalimentamos con don Cristian Nájera y la participación del público. Vamos con los mensajes. Renato nos dice de Unia Tomé: muy difícil creer en un gobierno que dijo no saber nada de las actividades ilegales a gran escala, como lo dijo la DEA. Sea verdad o no lo del café, ha perdido credibilidad. Dice Carlos Hernández de ASJ: voluntad política, más transparencia, más participación ciudadana son las claves para mejorar la seguridad. Sigamos con la fórmula para sostener y avanzar en resultados. El siguiente mensaje es de Frank Anthony Alley: la reducción de homicidios es una clara muestra de que cuando existe comunicación y estrategia interinstitucional entre los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, los resultados se reflejan positivamente. Excelente labor. Y le voy a dejar el último de este segmento hablando sobre lo que decía sobre la PEMOB, la ATIC, la creación de todas estas instituciones. Dice: Marinas son de mucha ayuda para poder tener personal que busca la seguridad del país. Así son las participaciones de la gente en el Twitter. Nos vamos a ir a la pausa y después volvemos con las conclusiones del programa de hoy. Bueno, es un informe de todo lo que ha hecho Fusina. ¿Cuánto tiene Fusina, General Velázquez? Fusina entró en operaciones el 27 de enero del 2014, tenemos 5 años de estar operando. Ahí se resume todo lo que han logrado. Así es, licenciado, tenemos resultados importantes. Los principales generadores de violencia pues son los detenidos. Las personas que han sido detenidas pues de alguna u otra forma han generado violencia en el país. También tenemos el tráfico de drogas, que es el número 7. Esto en su paso por el país viene dejando muerte, corrupción, y eso pues de una u otra forma también genera violencia, droga de marihuana o cocaína. Las armas de fuego decomisadas, el 14, es una cantidad muy importante. A la fecha tenemos 14.000 armas decomisadas. También las bandas delictivas que se han desarticulado, tenemos 469. Y también pues le hemos hecho el territorio hondureño a esta gente que trae droga de América del Sur en su camino hacia el norte. Les hemos hecho un territorio hostil, les hemos destruido o inhabilitado 239 áreas clandestinas de aterrizaje. Así que la labor ha sido muy dura, los resultados han sido muy importantes y lógicamente esto se ve reflejado en los resultados que tenemos en la criminalidad en el país. Siempre es a la baja, la tendencia es a la baja. Sabemos pues de que estas estructuras criminales ellos también modifican sus actuaciones. Por esa razón pues nace Operación Morazán 2, que desde el año pasado ya empezó a prepararse. ¿Y cómo empezó a prepararse? Con la creación de las fuerzas nuevas. Tenemos la fuerza antimaras y pandillas, que es de recién creación, viendo el éxito que tuvo antiextorsión. La de control de centros penitenciarios, sabemos que de ahí, de esos lugares, salen muchas órdenes. La del control de transporte urbano, que pronto va a entrar en operaciones, y hay otra fuerza que está en preparativos, porque requiere mucha preparación para poder efectuar operaciones que sean certeras, efectivas, que es la Fuerza Nacional contra el Narcotráfico. Además, pues, en lo que nosotros hemos estado analizando cómo se ha devuelto la situación del país, hemos identificado aquellas áreas, y así como lo manifestaba el señor representante del BID, el señor Márquez Almeida, estamos enfocándonos en aquellas áreas y regiones del país que presentan mayores problemas. Esta operación Operación Morazán 2 tiene una serie de operaciones que nosotros las hemos llamado confianza. ¿Qué es eso? Llevar esa confianza a la población de que las fuerzas del orden están haciendo su trabajo y en sus áreas que presentan mayor problema. En este momento estamos con mayor énfasis en Olancho, Cortés, Francisco Morazán y Oro. Lógicamente hay otras regiones que vamos a entrar posteriormente porque también tenemos identificados otros lugares que tenemos que ir. Así que el trabajo que estamos haciendo no para, es continuo, porque sabemos que estas organizaciones de una u otra forma buscan cómo burlar las acciones que nosotros estamos haciendo. Así que los resultados que se han obtenido hasta el momento son muy importantes, Renato. Vamos avanzando y creo que aquí, como lo mencionó el señor Frank Leiva en uno de los comentarios que hizo, el trabajo coordinado de todas las instituciones de Fusina es la clave. Fuerzas Armadas,
Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema, Inteligencia, Inmigración, ese trabajo que antes no existía de coordinación integral en una sola sinergia es lo que nos ha dado los resultados. Así que creo que ese es el principal logro de Fusina, haber logrado esa sinergia para enfrentar esta criminalidad que nos tuvo como un país casi fallido, como un estado casi fallido por mucho tiempo. Bueno, y esperamos que siga esta actividad con eficiencia y dando resultados, porque este es un factor importantísimo para la atracción de capitales, la inversión y la generación de empleos y la generación de riqueza, porque al final lo que buscamos es que haya menos excluidos, gente con más oportunidades, y en la medida que la gente tenga el empleo, tenga oportunidades, en esa medida habrán menos factores que inciten a los jóvenes, sobre todo, a asociarse en pandillas, a asociarse con grupos criminales. El asunto es ahí, sacar a la gente de la pobreza, darle oportunidades, incluirla, que la gente se sienta bien, con buenos hospitales públicos, con buenas escuelas públicas. No, exactamente. Ese es el círculo de esto. Exactamente. Ese el tema es mantener las inversiones, mantener el enfoque para continuar y generar más este ciclo virtuoso, ¿no? Que es de más inversión, mejor seguridad. Mejor seguridad tiene más inversión, inversión privada en negocios, ¿no? En economía, y por tanto más empleo, y por tanto reducción de las cuestiones de seguridad. Seguro. Eso es exactamente el objetivo final, ¿no? Retornamos con el mensaje del abogado Luis Suazo, coordinador general adjunto de Gobierno y del Gabinete de Seguridad y Defensa. Mensaje final, abogado Suazo. Gracias, Renato, por la oportunidad. Recordarle a todos los hondureños de hacer su esfuerzo por recuperar y terminar de recuperar nuestro país. Esto es para todos. Del lado del gobierno se ha puesto toda la voluntad política. Quiero tal vez aprovechar este espacio para recordar la vida de los 67,000 personas que se perdieron, más 81 miembros de policías y militares, que no hayan muerto en vano, Renato, que no hayamos pasado todo esto en vano y que se nos vaya a desmejorar el país. Los hondureños sí podemos, lo hemos demostrado. Este esfuerzo es fundamental nuestro, pero con mucha ayuda de amigos, como fue el banco, que fue trascendental en este tema. Y que sigue siéndolo. Y sigue siendo y va a seguir siendo. Estamos por arrancar una segunda operación. En la primera nos hemos concentrado en una cosa, Renato, tal vez rápido. Se habla mucho de la depuración, pero realmente la concentración del ministro ha sido en recuperar la calidad del policía, en la parte educativa, en darle condiciones de trabajo y otras cosas. Yo creo que eso está rindiendo trabajo, está rindiendo. Así que bendiciones a todos los hondureños. Entendamos que podemos, que los hondureños somos capaces, que necesitamos creernos que somos capaces y salir adelante. Don Eduardo Márquez Almeida del BID, Luis Suazo, coordinador general adjunto de Gobierno, y don Germán Velázquez, jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional Fusina, esta mañana aquí en Frente a Frente. A todos, muchas gracias, buenos días.